Bueno, si lo que quieres es entender el comportamiento del consumidor, lo primero que te recomiendo es que empecemos a centrarnos en entender que tenemos algo que se llama el sesgo de novedad. Ese sesgo lo que hace es que, por ejemplo, cuando nos hablen de neuromarketing nos emocionemos y querramos ir a buscar qué herramientas nos van a ayudar a entender el cerebro de las personas. Pero básicamente ese sesgo lo que nos hace es un poco dilatar el poder realmente entender, porque ni tenemos los presupuestos para contratar todo el tiempo herramientas de resonancia magnética, de eye tracking, entre otras. Entonces, lo primero es como que basémonos en lo que ya se ha venido estudiando y lo que más tenemos conocimiento es psicología del consumidor, cultura, antropología, no sé, estudios culturales, entre otros, que sí nos permiten entender el comportamiento del consumidor. Por ejemplo, tenemos formas de entender el comportamiento desde Kahneman y Tversky, donde nos hablan de los atajos mentales que tenemos a la hora de tomar decisiones, por ejemplo, podrían ser decisiones de compra, y que esos atajos mentales que usa el cerebro también se pueden convertir en sesgos cognitivos, como el que te nombré anteriormente. Básicamente, esos sesgos son errores de juicio que cometemos al querer procesar de forma muy rápida la información y tomar una decisión rápida sin que nuestro cerebro se sobrecargue. Entonces, básicamente, Kahneman nos habla de un sistema uno, un sistema 2, un sistema uno que es el que toma los atajos, los heurísticos, y un sistema 2 que lo que hace es procesar la información de forma más lenta. Pero nuestro cerebro es perezoso. Básicamente, él no quiere consumir, él necesita glucosa para poder funcionar y él no quiere estar consumiendo recursos vitales porque básicamente nuestro cuerpo funciona en modo supervivencia. Entonces, básicamente lo que hace el cerebro es tratar de hacerlo todo lo más eficiente y rápido posible. Entonces, es una forma de entender cómo tomamos decisiones. Pero también está la teoría de la psicología evolutiva, donde nos dice que nuestras decisiones realmente son basadas en la atracción del sexo opuesto, bueno, en este caso no el sexo que nos interese básicamente, y de la jerarquización, donde normalmente queríamos pertenecer, digamos, importantes dentro de una tribu y que eso se ha venido evolucionando. Entonces, que consumimos, por ejemplo, ciertas marcas para eso, para generar estatus y para generar atracción hacia el sexo que nos dé interés en el momento. Y es lo que ha aprovechado muchísimas marcas. Si ustedes se ponen a mirar y si te das cuenta, muchas han utilizado la sexualización de los productos para eso, para poder atraer a ese público que al usar esos productos pretende atraer al sexo opuesto. Es una teoría y la han utilizado mucho. Pero también tenemos teorías un poco más modernas, por ejemplo, BJ Fogg, que nos habla de los tres componentes que tiene la actividad del comportamiento del consumidor, que requiere motivación, requiere una habilidad específica y requiere activadores específicos. Entonces, básicamente, si tenemos una motivación que es la tensión que existe a la hora de satisfacer una necesidad que se puede convertir, digamos, en un deseo, y ya entender los deseos es otra cosa un poco más compleja, que la habilidad es qué tan fácil puedo lograr hacer esa actividad que la motivación me está llevando a cumplir. Y los activadores son esos momentos específicos donde nuestro cuerpo nos pide satisfacer algo específico o externamente también nos genera necesidades, digamos, la publicidad, entre otros. Entonces vemos que hay diferentes modelos. Pero esos modelos básicamente a veces dejan un poco a un lado el componente de interacción social. Pero también existen estudios sobre psicología, digamos en este caso cultural, donde nos dice que, claro, cuando tomamos una decisión, si ustedes se ponen a pensar, está el núcleo familiar, que es parte de la toma de decisiones. Si están, digamos, en un gimnasio, están en la universidad, si practican algún deporte, normalmente sus decisiones se van a basar en eso. Entonces, por ejemplo, tenemos corrientes de estilos de vida, donde lo que pretende es entender las actividades, intereses y opiniones de las personas alrededor del consumo. Entonces no es el mismo comportamiento que tiene una persona oficinista que todo el tiempo tiene que ir, que gasta bastante tiempo a la hora de consumir productos, por ejemplo, de gimnasio, que una persona que es estudiante y que tiene bastante tiempo. Entonces no podemos generalizar en estrategias de marketing para públicos si no entendemos cómo se comportan en su día a día. También tenemos representaciones sociales donde nos dicen que más bien tenemos que entender, o más bien no, se pueden complementar. Entendemos como patrones de comportamiento que incluyen creencias, que incluyen vivencias, que incluyen más una cultura colectiva y que eso genera unos significados de los productos. Entonces, si entendemos esas culturas, esas creencias, podemos, digamos, segmentar mejor a nuestro público y crear, por ejemplo, buyers personas, arquetipos de usuario mucho más complejos y robustos que nos permiten mejorar nuestra estrategia de marketing. Dentro de esa, bueno, existen muchísimas más que nos podrían ayudar a entender el comportamiento, desde el individuo, desde lo social, que han sido estudiadas y que básicamente lo que mi recomendación es, podemos pararnos desde la teoría que más nos funcione, pero al final debemos testearla y probarla. Las teorías, por ejemplo, sociales nos permiten más comprender y entender los porqués de nuestros consumidores y se utilizan muchísimo en estudios cualitativos.
Las teorías que nos hablan del funcionamiento y procesos de decisión nos ayudan para generar arquitecturas de decisión eficientes, como y también campañas, entre otras. Por ejemplo, se crea el pensamiento del notch o el pensamiento del notch, mientras las técnicas del notch, que son empujones que se le dan a los usuarios dentro de una arquitectura de información. Entonces puedes imaginarte que no es lo mismo entrar a un supermercado y que te pongan en la parte principal productos saludables a que te pongan toda la parte de contenido alto en grasas saturadas. Normalmente lo primero que vemos podría llamarnos más la atención y podríamos elegirlo. Y simplemente fue una ubicación. Entonces, las empresas tienen la responsabilidad de entender al usuario, pero para permitirles una elección segura, una elección que no haga, cuando las personas tenemos montones y montones de opciones, lo que hacemos es que de pronto colapsamos y creemos que somos libres al tener múltiples posibilidades de elección, pero al final no. Múltiples posibilidades de elección lo que hace tal vez es limitarnos y llevarnos a una sobrecarga cognitiva. Entonces, muchas veces entender los procesos de decisión nos ayudan a llevar y a encaminar para que el proceso de decisión del usuario sea más fácil y logre encontrar lo que está buscando realmente.